Bienvenidos a su programa Visión Estratégica y en esta primera sección vamos a estar conversando sobre el precio del petróleo que ha estado sumamente movido, ha habido grandes fluctuaciones. Recordemos que el precio de la cesta petrolera venezolana se sitúa en función de cómo cierran el Brent, que es el crudo del Mar del Norte, el crudo marcador del Mar del Norte, la Bolsa de Londres y el West Texas Intermediate, que es el crudo de los Estados Unidos. Esos son los crudos marcadores a nivel mundial. Y en función de cómo cierran, a qué precio termina la venta, precio diario, se saca un promedio y ese es el precio de la cesta petrolera venezolana. La variación está en que la cesta venezolana es más pesada, tiene mayor gravedad. Un hidrocarburo está formado por hidrógeno y carbono. Pudiéramos decir que la cantidad de carbono que tiene el petróleo venezolano es mayor que la de los crudos marcadores. Entonces, el precio ha estado fluctuante y los analistas hablan, como ya se sabe, de que hay un exceso de oferta en relación a la demanda. Algunos sitúan este exceso de oferta en 3 millones, 2 millones, 3 millones de barriles producidos por encima de lo demandado, lo que tiene el precio de capa caída, pero siempre buscando los crudos marcadores, los $50 por barril, porque el costo de producir esquisto, que es de donde viene la sobreoferta, requiere ese valor para que sea rentable. Ahora, aún con la caída en el precio del esquisto, de todos los crudos marcadores, aún no siendo rentable el esquisto, se continúa su producción. Es decir, en otras palabras, la oferta de esquisto no responde a los condicionantes del precio. Es decir, aún no siendo rentable, sigue la producción de este crudo en los Estados Unidos, que sitúa toda su producción global en 9,6 millones de barriles diarios. Ahora, hay un apalancamiento financiero para la producción de esquisto. Empresas prestadoras de servicio, Schlumberger, Halliburton, dan una gran cantidad de préstamos, según los medios internacionales, con unas condiciones sumamente favorables de pago en función de cómo se mueva el precio del petróleo, lapsos sin pagos en el tiempo, tasas de interés mínimas. Entonces, para poder entender el precio del petróleo tenemos que ir a la geopolítica, porque el precio del petróleo va mucho más allá de la oferta y la demanda, así como quieren las transnacionales que lo analicemos. Hay un exceso de oferta, lo cual deprime el precio y por lo tanto cae, rebota para cubrir los costos de producción del esquisto. Pero hay un elemento fundamental para analizar no solo el precio del petróleo, sino las relaciones con Guyana, las relaciones con Colombia, lo que sucede en el este asiático, y es las reservas de petróleo. Recordemos que el petróleo es el elemento fundamental de la economía moderna. Desde que la Universidad Pública de Nueva York sacó en los años 90 la figura de la tasa de retorno energético, se ha demostrado que el hidrocarburo líquido, el petróleo, es la fuente primaria de energía de mayor calidad jamás conocida en la historia de la humanidad. Entonces, el elemento fundamental para entender la viabilidad del negocio petrolero y de cualquier fuente primaria de energía es cuántas reservas quedan. La reserva es el elemento más importante, a tal punto que el valor de una compañía petrolera y gasífera está en cuántas reservas de petróleo y en cuántas reservas de gas le quedan. Y el gas se mide en barriles equivalentes de petróleo. La OPEP tiene unos pocos años sacando un cuadro en su página oficial que nos permite ver cómo se encuentran las reservas. Si lo buscamos rápidamente acá, tenemos el cuadro de la OPEP actualizado de este año que nos mide cuánto se produce versus cuánto se descubre. Ahora, entre el 2005 y el 2014, este cuadro es del año 2015, salió hace 2 meses aproximadamente, y nos dice que
que mientras se están produciendo un aproximado de 144.000 millones de barriles, solo se descubren 11.000 millones de barriles en los países que no pertenecen a la OPEP. Mientras que la OPEP produce 122.000 millones de barriles y registra como reserva un aproximado de 288.000 millones de barriles. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro? Que el elemento que condiciona la geopolítica mundial, la geopolítica petrolera, el precio del petróleo, que permite explicar las relaciones de Venezuela con su vecino, la agresividad de los medios de comunicación internacionales en contra de Venezuela, es el agotamiento de las reservas de petróleo. Si usted quiere explicar la geopolítica moderna, y usted no puede decir que se están acabando las reservas de lo que es considerado petróleo por el sector financiero mundial, pues usted no puede hablar de geopolítica, usted está hablando de otra cosa. El elemento básico en la geopolítica del siglo XXI es la caída en las reservas de petróleo conocidas. Y la velocidad en los países que no pertenecen a la OPEP es por cada 15 barriles producidos solo se descubre uno. Eso nos permite entender que el precio del petróleo es un instrumento dentro de una complejidad mayor, que es la lucha por el control de las reservas de petróleo. ¿Y cómo es eso que el precio del petróleo está inserto en la lucha por el control de las reservas? Bueno, porque las reservas de petróleo se encuentran situadas en Estado-nación, en países que pertenecen a la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Y esos países tienen empresas estatales que controlan las reservas. Entonces, desestabilizar siempre ha sido un impedimento para el lobby petrolero internacional. El desestabilizar, el invadir estos países, porque una subida en el precio del petróleo paraliza la economía tanto norteamericana como europea. Pero hoy en día vemos que aún con estos procesos de desestabilización, el precio, gracias a la inundación de esquisto en el mercado petrolero, no aumenta, no responde. Y como veremos en la próxima sesión, el precio del petróleo es un elemento en medio de una lucha mundial por el control de las reservas de petróleo. Escapa de lo meramente económico, de la oferta y la demanda, y es la geopolítica mundial y el control de las reservas de la fuente primaria de energía que mueve la economía moderna. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica y estábamos hablando que para poder entender la geopolítica mundial, entender el mercado petrolero, la fluctuación en el precio, es importante visualizar claramente cómo las reservas de petróleo son el elemento fundamental que condiciona la geopolítica del siglo XXI. En un principio, el llamado petróleo convencional, que originalmente era el crudo liviano, mediano y pesado, y el que se extraía en mar hasta 500 metros de profundidad, la producción, lo que se extrae de lo que está bajo tierra, superó a los descubrimientos a partir de 1981. La caída en las reservas del llamado petróleo convencional para la época comenzó desde 1981. Pero en el siglo XXI ya los organismos financieros internacionales cambian la clasificación de lo que es petróleo convencional y ponen aquel que es extraído con métodos tradicionales de producción. Y hoy en día Venezuela tiene 299.934 millones de barriles de petróleo convencional totalmente certificados. Pero estábamos diciendo que las reservas, que es lo que le da valor a las compañías, están cayendo. A diferencia de Venezuela, las grandes transnacionales producen mucho más petróleo que el que descubren. Esto lo hemos dicho en anteriores oportunidades.
El lobby petrolero, a través de los tanques de pensamiento, ha diseñado una estrategia para el control de las reservas de petróleo. Y lo primero que han analizado es que las reservas están en los países, en los Estados-nación, miembros de la OPEP. 12 países que conforman la OPEP, donde Venezuela, Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, tienen las más grandes reservas de petróleo a nivel mundial. En conjunto la OPEP tiene más del 80% de las reservas de petróleo que hay en el planeta. Entonces, el lobby petrolero, a través de los tanques de pensamiento, busca desintegrar la figura del Estado-nación para tomar control de sus reservas, buscando la privatización o buscando el control directo territorial de las áreas productoras de petróleo, o a través de grupos terroristas, Estado Islámico, paramilitares, es decir, grupos armados al margen de la ley creados por Occidente, cuya finalidad es dominio territorial de las áreas donde se encuentran las reservas de petróleo. Ahora, el gran impedimento que han tenido las potencias occidentales que siguen las instrucciones del lobby petrolero es que si tú desestabilizas Venezuela, desestabilizas Arabia Saudita, desestabilizas Irak, en la teoría económica el precio debería subir enormemente por el nivel de riesgo en el suministro de petróleo. El precio del barril debería estar, dado la locura que hay en el Medio Oriente y los ataques contra Venezuela, más arriba de los $150, en torno a los $200. Pero el petróleo no sube, hay toda una estrategia. Esa estrategia consiste en inundar el mercado con petróleo de esquisto, que ni siquiera es petróleo. Eso hace que las grandes transnacionales petroleras, utilizando a los gobiernos occidentales encabezados por Estados Unidos, puedan desestabilizar Venezuela, desestabilizar Arabia Saudita, desestabilizar Irán, desestabilizar Irak, sin que suba el precio del petróleo. Y un caso bien claro es el Reino de Arabia Saudita, país integrante y fundador junto con Venezuela de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Muchos analistas hablan de que Arabia Saudita mantiene los niveles de producción de petróleo, es decir, no está de acuerdo en reducir la cuota asignada por la OPEP para combatir el esquisto, para combatir, tratando de colocar el precio del petróleo por debajo del esquisto producido en Estados Unidos, para que se deje de producir, para que se paralice la producción del esquisto. Pero nosotros pensamos que la estrategia es diferente. Lo que hay es una presión inmensa por parte de Estados Unidos y Europa, representantes del lobby petrolero internacional, a través de atentados del Estado Islámico, intentos de privatización de Saudi Aramco. Lo último es el incendio que se dio en las instalaciones donde viven la familia y los integrantes de la empresa de petróleo de Arabia Saudita, Saudi Aramco, que después de PDVSA es la empresa de petróleo con más reservas a nivel mundial. La estrategia consiste en obligar al Reino de Arabia Saudita a ayudar a los productores de esquisto para inundar el mercado, para que desestabilizando el Medio Oriente y desestabilizando a Venezuela no suba el precio. Es decir, el Reino de Arabia Saudita se encuentra bajo acoso. Es famoso, es conocido, es público el plan estadounidense de uno de sus tanques de pensamiento de fracturar el Reino de Arabia Saudita en 5 territorios. Uno para la familia Saud, que es la familia que ostenta la familia real del Reino de Arabia Saudita, la monarquía vigente, que sería una zona mediterránea sin salida al mar en el centro de la península arábica. Otro territorio sería la Meca y Medina. Otro territorio se le daría a Yemen, otro a la zona chiita de Irak y otro a Jordania. Fracturar el Reino de Arabia Saudita para quitarle el control de sus reservas de petróleo. También se creó una comisión dirigida por uno de los pretendientes al trono del Reino de Arabia Saudita,
que está reformando Saudi Aramco, la empresa de petróleo de Arabia Saudita. Es decir, ya el Ministerio de Petróleo no controla a Saudi Aramco, sino es una comisión especial, está haciendo unas reformas para ajustarla a las condiciones de mercado, a las condiciones bursátiles, y a su vez está cambiando el sistema financiero saudita para que la inversión extranjera pueda llegar a un 49% de las empresas de bolsa que coticen, válgame la redundancia, en la bolsa de valores de Riad, una bolsa tan grande como la de Moscú, una bolsa de valores sumamente importante. Entonces, todas estas presiones sobre el Reino de Arabia Saudita nos hacen ver que precisamente lo que quiere Estados Unidos y lo que quiere Occidente a través de los países que presionan y controlan, y lo que quieren las transnacionales petroleras es un precio bajo, porque las petroleras, aún reduciendo personal, aún reduciendo inversiones, a $50 por barril están ganando una cantidad inmensa de dinero. Pero el problema de las petroleras no es el flujo de caja actual, es el flujo de caja futuro, es decir, tener reservas en el futuro para producirlas, extraerlas y venderlas. Entonces, el problema es quién controla las reservas que quedan. Es por eso que el precio deprimido le permite a Occidente intervenir en los países con reserva, como el caso de paramilitares encontrados en la faja petrolífera del Orinoco, cosa que no podemos dejar pasar bajo la mesa porque todo un plan orquestado al estilo del Estado Islámico que controla campos petroleros y que le permiten al presidente de Estados Unidos decir que va a bombardear los pozos petroleros que controla el Estado Islámico sin que suba, y el precio no responde a esas declaraciones del presidente de los Estados Unidos. Hay una ventana en el tiempo entre el 2015, en el que nos situamos, que algunos sitúan en el 2020, de precios deprimidos, en que los estados fluctuantes controlados por la producción de esquisto, que permiten intervenciones y van a permitir intervenciones de Occidente por el control de las reservas de petróleo que quedan. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica en este análisis de los condicionantes reales del precio del petróleo. Continuamos con su programa Visión Estratégica, comentando sobre los precios del petróleo. Cómo el mercado está inundado, pero más que condicionantes económicos de oferta y de demanda, por detrás está un fin geopolítico que es el control de las reservas de petróleo. Y para poder desestabilizar, invadir a los países de la OPEP que tienen reservas, es importante para Occidente que el precio no suba a pesar de los procesos de desestabilización. Ahí entra el esquisto, que está siendo financiado sospechosamente bajo variables que no responden al interés económico, al interés del capitalismo de maximizar la ganancia, sino a mantener los niveles de producción, manteniendo esa sobreproducción en relación a la demanda mundial en 2 o 3 millones de barriles por arriba diarios. Se puede desestabilizar a Venezuela, al Reino de Arabia Saudita, tratar de desestabilizar a Irán, a Irak, sin que suba el precio. Entonces hay una estrategia por el control de las reservas de petróleo. Y de ahí es importante resaltar y manifestar nuestra solidaridad con los empleados y empleadas de Saudi Aramco, que sospechosamente acaba de haber una cantidad de muertos y lesionados en el complejo residencial de la empresa saudita de petróleo. ¿Qué está pasando en el Reino de Arabia Saudita? El Estado Islámico, ese grupo terrorista de fanáticos asesinos, está siendo utilizado para presionar a Arabia Saudita. La ponen también a que ataque a un país de menor tamaño como Yemen, pero a su vez desde la parte saudita en la frontera con Yemen se realizan manifestaciones pro independencia de esa área del Reino de Arabia Saudita.
evidentemente es el plan de fracturar territorialmente al Reino de Arabia Saudita. Y todo esto se da sin que suba el precio del petróleo. Imagínense ustedes, una marcha pro independencia dentro de una parte del Reino de Arabia Saudita, el presidente de Estados Unidos diciendo que va a bombardear los pozos de petróleo controlados por el Estado Islámico, y el precio lo que sube es un 8%, pero por condicionantes de una mayor demanda esperada de petróleo por el repunte en las bolsas de valores. Es una componenda. A medida que avanza el siglo XXI, la caída en las reservas de petróleo conocidas se acentúa. Y hay un bloqueo noticioso sobre esta realidad. Un dato que está en la página oficial de la OPEP y los medios de comunicación no lo sacan, exceptuando la televisora de la Asamblea Nacional. Usted no puede explicar lo que sucede en petróleo, ni en geopolítica, ni la agresión de la ExxonMobil a través de Guyana contra Venezuela, ni la agresión del lobby petrolero internacional a través de los paramilitares contra Venezuela, si no se da cuenta que el nivel de reservas de petróleo, que es el que le da valor a las compañías, en conjunto con las reservas de gas, está cayendo y necesitan tomar control de las reservas que quedan. Por eso las acciones que ha venido tomando el Estado-Nación venezolano son fundamentales. Actualmente, y gracias a la política exterior del presidente Maduro, una comisión designada por el presidente de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está de visita en Georgetown, la capital de la República Cooperativa de Guyana. La misión de esta visita, de esta comitiva, es lograr mecanismos que permitan una solución pacífica y consensuada a la diferencia limítrofe por los 159.000 kilómetros que el colonialismo británico del siglo XIX nos quitó, buscando las minas de oro. Lo mismo que las reservas de petróleo son para el siglo XX y el siglo XXI, en el siglo XIX el elemento fundamental eran las reservas de oro y las reservas de carbón. Hoy en día las de oro siguen siendo de alta importancia estratégica y aún las del carbón. Recordemos cómo la Unión Europea nace del Tratado de Roma del año 1952, que fue el acuerdo del carbón y del acero. Es decir, las guerras en Europa entre Francia y Alemania estaban condicionadas por quién controlaba el carbón. El carbón era un elemento fundamental de la revolución industrial y solamente con la llegada del petróleo y con los acuerdos con respecto al carbón limítrofe entre Francia y Alemania se logra un proceso de entendimiento que termina en la Unión Europea actual. Por cierto, Unión Europea que critica la actitud de Venezuela de defender la República Bolivariana de los ataques paramilitares, cuando en el mar Mediterráneo miles de muertos producto de la desidia europea de tomar acciones en favor de los inmigrantes, muertos en Austria, encerrados en camiones, es decir, toda una política de asfixia, de muerte sobre inmigrantes sirios, iraquíes y afganos que escapan de la guerra que el propio Occidente creó, porque recordemos, y no está de más, cómo la derecha europea, ¿de dónde viene? Los socialcristianos alemanes vienen del partido nazi. En gran medida, después de la Segunda Guerra, Occidente, para darle viabilidad política a Alemania, puso a los nazis insertados en el Partido Social Cristiano. Igualito, el Partido Popular Español proviene de las huestes franquistas, del franquismo. Y si hay alguien que ha violado los derechos humanos históricamente y los casos que pudieran ser más grandes, uno de los más grandes a nivel mundial, ha sido la Alemania nazi y Franco. Entonces, que nos venga la derecha europea a criticar una política en defensa del Estado-Nación, al cual se le están introduciendo paramilitares para desestabilizarlo, cuyo fin es crear lo mismo que hicieron en el Medio Oriente, grupos terroristas que vivan
de la actividad petrolera, cobrando vacunas a quienes van a prestarle mantenimiento a los pozos, pues evidentemente deja ver que Occidente está involucrado en la política de desestabilizar Venezuela. Vienen por nuestras reservas petroleras. Es por eso que hacen un esfuerzo las transnacionales y los grupos de poder que los representan para que usted, amiga y amigo que nos vea allá en su casa por este programa de televisión, no sepa que las reservas de petróleo mundiales disminuyen con la excepción de la faja petrolífera del Orinoco. Entonces tenemos el caso de Guyana. Hay una comisión de las Naciones Unidas, gracias al pedido y a la visita que hizo el presidente Maduro a Nueva York, a la sede de las Naciones Unidas, buscando un entendimiento pacífico con la República Cooperativa de Guyana para que la estrategia del lobby petrolero internacional, a través de la ExxonMobil, haciéndonos creer que hicieron un gran descubrimiento cuando las propias leyes del sistema de bolsa de valores norteamericano le prohíbe a una compañía petrolera dar datos sobre reservas. Si el gobierno de Guyana reproduce datos del descubrimiento, del supuesto descubrimiento que le da la ExxonMobil, están violando todo el sistema legal norteamericano. Eso se hizo porque como las acciones de bolsa de las grandes compañías depende de cuántas reservas tienen, si usted aumenta las reservas de manera ficticia, aumentaría el precio de las acciones y significaría una estafa al público. También la caída en el precio del petróleo ha hecho recortes de todas las compañías, incluyendo la ExxonMobil, en cuanto a personal contratado y exploración en aguas profundas. Por lo tanto, el haber supuestamente perforado en la Guayana venezolana, en el mar, en reclamación a 200 kilómetros de la costa, pareciera que no responde a intereses económicos. Era una trampa porque vienen por la faja petrolífera del Orinoco. La caída en las reservas es el condicionante tanto en el precio del petróleo como en las relaciones con Guyana y los problemas que tenemos en nuestra frontera con Colombia. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica. Entonces estábamos viendo cómo se utilizan a los países limítrofes con Venezuela, la República Cooperativa de Guyana y la República de Colombia para agredir al país que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Es evidente que es parte de una estrategia internacional manejada por el lobby petrolero internacional, seguida por el gobierno de Estados Unidos y Occidente, por eso el comunicado europeo, en contra de un país que decidió ser soberano y tener bajo control del Estado las reservas petroleras y una serie de leyes como la ley de hidrocarburos y la ley de precios extraordinarios y precios exorbitantes del mercado internacional de hidrocarburos que permiten que la gran mayoría de la ganancia producto de la venta de petróleo quede en manos del Estado. Por ejemplo, en Colombia están desmontando el aparato fiscal de gravamen sobre la actividad petrolera, porque Colombia es una colonia del lobby petrolero internacional. A pesar de que es un país con pequeñísimas reservas de petróleo que están cayendo estrepitosamente porque maximiza su producción a 1 millón de barriles diarios, privilegiando la ganancia inmediata de las compañías extranjeras al interés nacional colombiano. Con toda esta situación, lo que hace la República de Colombia es comenzar a disminuir los impuestos que le cobra la actividad petrolera, entonces el pueblo no se beneficia de la explotación del producto, sino nada más las compañías extranjeras, como una compañía dirigida por antiguos integrantes de PDVSA que formaban parte de la nómina de esta compañía antes del paro petrolero, una compañía que se llamaba Pacific Rubiales. Hoy en día le dejaron nada más el nombre de Pacific porque el gobierno colombiano no les renovó la concesión en el campo Rubiales, entonces ya no se puede llamar Pacific Rubiales. Pero estas compañías
También, para tener el permiso de Colombia, tienen que prestarse a las instrucciones que le vienen desde el norte para atentar contra Venezuela. Entonces, esta compañía montó toda una estrategia de tanques de almacenamiento y vías de distribución para el contrabando de gasolina. A la par, el gobierno de Colombia emitió un nuevo reglamento en que apenas pase la gasolina venezolana a territorio colombiano, está nacionalizada. O sea, es legal, no es contrabando. Entonces, Pacific, en conjunto con otras empresas petroleras allá en Colombia, se encargan del contrabando de toda la gasolina a través de diferentes mecanismos, y Colombia se ha convertido en un país cuya misión es destrozar la economía venezolana. Porque usted, para contrabandear gasolina, necesita oleoductos, tanques de almacenamiento, camiones cisternas, administradores, contadores. Entonces, por un lado, con la República de Colombia, el contrabando de gasolina, que es legalizado por las propias leyes que dejó Álvaro Uribe Vélez cuando fue presidente de Colombia, siguiendo instrucciones de los Estados Unidos para desestabilizar la economía venezolana. Por otro lado, se montaron y se legalizaron toda una serie de casas de cambio en Cúcuta, en Maicao. Por ejemplo, las de Cúcuta son las que ponen el precio de Dollar Today. Ahora, como Dollar Today, ese es el dólar terrorista o el dólar guarimbero, no puede seguirse por el precio en Cúcuta, ahora se sigue por el de Maicao. Entonces, ¿qué hacen? Pagan una gran cantidad de bolívares por dólares, depreciando la moneda venezolana. Con los bolívares que agarran, compran productos alimenticios y de primera necesidad en Venezuela, que se los llevan de contrabando y los revenden a 20 veces, 100 veces su valor. Entonces, Colombia se había convertido en un desaguadero de la economía venezolana. Se calcula que el contrabando ronda los 5.000 millones de dólares. No hay país que aguante esto. Es por tanto que el gobierno decidió cerrar las fronteras inicialmente por el estado Táchira con la República de Colombia. Medida necesaria. Llama la atención que hayan personajes de la oposición venezolana o la oposición venezolana que se manifieste en contra de una medida necesaria para combatir a los paramilitares que atentaron contra la vida de guardias nacionales que se encontraban vigilando la frontera, que apoyen a la burguesía, a la oligarquía colombiana, es decir, que apoyen a Estados Unidos, que apoyen al lobby petrolero en contra del pueblo venezolano. Es por eso, amiga y amigo que ve este programa, que lo primero para entender el mundo del petróleo es saber que el elemento fundamental son las reservas. Las reservas de petróleo le dicen a usted por cuánto tiempo va a producir. Si se acaban las reservas, se acabó la producción. Por ejemplo, uno de los cambios que hicieron en Colombia es que ahora las concesiones, porque en Colombia las asociaciones estratégicas duraron hasta el año 2004, ahora se dan concesiones. Las nuevas metodologías y modalidades de concesión hacen que la empresa extranjera pueda explotar el petróleo en Colombia hasta que se agota la reserva. Es decir, la reserva le da la vida a la compañía. Entonces, los sectores afines con los medios internacionales, con el lobby petrolero, quieren que usted no sepa que el elemento fundamental de todo el mundo petrolero y del mundo de la energía son las reservas. Y exceptuando a la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez, las reservas están cayendo y seguiremos repitiendo esto. Porque para entender el precio del petróleo, las relaciones con Guyana, las relaciones con Colombia, los medios de comunicación atacando a Venezuela, en el mundo, la cantidad de petróleo, de lo que es considerado petróleo, se está agotando, exceptuando la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez. Entonces, las potencias vienen sobre Venezuela. Para lograr su cometido, tienen dos medios. Uno, insertar paramilitares en el territorio venezolano que desestabilicen y promuevan una intervención internacional, o llevar un partido de laboratorio de esos que fueron creados con un cheque de PDVSA, de la PDVSA de la meritocracia al poder, para que privatice el sector petrolero. Privatizar el petróleo es, por ejemplo, acabar con Mercal, acabar con Pedeval, con la distribución subsidiada, pero para mantener
la producción y la importación a precios subsidiados de alimentos, hay que cerrar la frontera con Colombia, porque si no, los alimentos que el Estado venezolano subsidia iban a pasar la frontera de Colombia hacia el sur, porque hay toda una estrategia de atentar contra la economía venezolana. Pero aquí no queda otro remedio que el mantener la soberanía, y la soberanía es el control de cada centímetro de territorio. Lo que está haciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de tener un control absoluto del territorio, es el único mecanismo para evitar los brotes de terrorismo como sucede en el Medio Oriente. Porque se ve que el plan del lobby petrolero internacional es que a la par que el Estado Islámico toma campos petroleros y de ahí se mantiene, es tratar de que los grupos paramilitares vivan de cobrar vacuna a quienes prestan servicio en los campos petroleros. Por eso el apoyo total y restricto a las acciones que viene emprendiendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en toda la frontera venezolana y en especial a las acciones que se vienen tomando en el estado Táchira. Ya regresamos con su programa Visión Estratégica. Continuamos con su programa Visión Estratégica y en medio de este contexto de agudización del conflicto mundial contra Venezuela, por el control de sus reservas de petróleo y además por las inmensas, más importantes, una de las más importantes del mundo, también reservas de oro y además toda una serie de minerales, pero específicamente el elemento fundamental, las reservas de petróleo más grandes del planeta. El presidente Maduro, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tomó la decisión de visitar a la República de Vietnam y a la República Popular de China. Vietnam es uno de los países con una tasa de crecimiento económico más importante que hay actualmente. Ha desarrollado toda una industria bien interesante, un desarrollo agrícola y además Vietnam es un importante país productor de petróleo, tiene el recurso en su territorio y tiene una compañía que actúa de manera independiente. Por eso la presencia de Petrovietnam en la faja petrolífera del Orinoco es de vital importancia. Mientras más países estén representados con mayor número de compañías, el riesgo geopolítico se minimiza. Mayor cantidad de países, mayor cantidad de empresas, menos dependencia de cada país, pues mayor libertad para la República Bolivariana de Venezuela. Y es uno de los mecanismos del legado dejado por el presidente Chávez para mantener la soberanía sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces el presidente ha firmado importantes acuerdos con Vietnam en materia energética. Vietnam está produciendo tecnología asociada a lo solar, a la energía solar. Calentadores de agua se van a traer para todo lo que es la gran misión vivienda. Y además, evidentemente, Vietnam es famoso por sus cultivos de arroz. Entonces, es mucho lo que se puede aprender de Vietnam. Y en China, bueno, nada más un crédito inicial por 5.000 millones de dólares para apuntalar la producción de petróleo. Entonces, la visita a Vietnam y a China es altamente estratégica. Y China es fundamental. China es tan importante que devaluando la moneda, el yuan o renminbi, para apuntalar sus exportaciones, mueve toda la economía del planeta. Caen las bolsas de valores, cae el petróleo, vuelve a subir el petróleo. Es la segunda economía más importante del planeta Tierra, la República Popular de China, y con miras a convertirse en la primera economía planetaria. Entonces, la visita del presidente Maduro se suscribe dentro del primer objetivo del Plan de la Patria, que es independencia absoluta de todo poder extranjero, el bien más preciado conquistado en estos últimos 200 años, la independencia, y el cuarto objetivo histórico, un mundo multipolar y pluricéntrico, es decir, el equilibrio del universo manifestado en los diferentes países que componen el planeta, un equilibrio de paz y armonía. Para eso Venezuela
trata de tener las mejores relaciones con todos los países, pero sin permitir que ninguna potencia nos diga con quién se puede hablar y con quién no se puede hablar. Es por eso tan importante la visita del presidente Maduro y en términos económicos el respaldo de China. China es el mayor acreedor, son 3 trillones en inglés, o sea, 3 billones de dólares en castellano que tiene China en reservas internacionales. Es impresionante, es una cifra abismal. Y a China le interesa enormemente tener seguridad de suministro petrolero, al igual que le interesa a Occidente. En ese sentido, Venezuela le garantiza la colocación de los 700.000 barriles diarios que van para el mercado chino, y la República Popular se ha convertido desde hace unos años, gracias a la política del comandante supremo, el presidente Hugo Chávez, en un aliado estratégico de primera magnitud. Y todo esto se da en un mundo donde las fuerzas imperiales se concentran contra Venezuela para arrebatarle el control de sus reservas de petróleo. Y ese control de las reservas de petróleo, el conflicto se agudiza porque por cada 15 de barriles que se producen fuera de OPEP solo se descubre uno. Entonces es importante, amiga y amigo que escucha este programa, que usted sepa por qué están atacando a Venezuela. Porque imagínense el absurdo. Colombia, que ha sido el más grande violador de los derechos humanos en la historia de la humanidad, con fosas comunes, con cientos, con miles de personas, con miles de víctimas, 42.000 desaparecidos, acusa a Venezuela por acabar con centros de adiestramiento paramilitar en la frontera y donde realizaban sus operaciones de violación de los derechos humanos. Es un guión preestablecido para ir sembrando en la mentalidad de los países limítrofes y los países centrales que un país respetuoso de los derechos humanos como Venezuela, que tiene rango constitucional, está violando los derechos humanos. El absurdo total. Y la reunión, la posible reunión de la OPEP con Rusia para estabilizar el precio del petróleo viene siendo fundamental. Ya Venezuela le avisó al presidente de la conferencia, que es un catarí, la intención de realizar una reunión en la que participe todo el OPEP en conjunto con Rusia. Arabia Saudita y Estados Unidos, si incluimos el esquisto como petróleo, son los mayores productores a nivel mundial. Y hay una guerra por las reservas que quedan. No nos dejemos confundir. Una cosa es que se esté produciendo mucho petróleo, pero se está produciendo con reservas que se consiguieron hace 20 años. ¿Cómo están las reservas actualmente? Bueno, en franca caída. Entonces, el hecho de que haya suficiente producción, de que se produzcan entre 93 y 94 millones de barriles, cuando el mundo está demandando 92 millones, haya un excedente, no significa que igual suceda con las reservas. Se están produciendo con reservas conseguidas hace 20 años. Hoy en día las reservas de petróleo están cayendo. Y Rusia es un actor fundamental en todo este juego. Es uno de los más grandes productores, pero el más grande exportador es Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque el mercado interno, el consumo de petróleo a lo interno de la economía saudita es mucho más pequeño que el consumo de un gigante industrial como Rusia, que por cierto está desarrollando tecnología militar de quinta generación a nivel de dominio aéreo impresionante. El mundo se prepara, pareciera, para eventualidades de orden geopolítico, y Venezuela también asume su responsabilidad, manteniendo la soberanía bolivariana sobre las reservas de petróleo más grandes del mundo y analizando a profundidad lo que sucede en geopolítica, que está relacionado con la caída en reservas de petróleo que se da a nivel mundial, si uno exceptúa la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Chávez Frías. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en su programa Visión Estratégica, y los esperamos en una nueva oportunidad.